con la celebración del día Pi. Continuamos con una plática de Julio César Guevara Bravo. Él es personal de tiempo completo en el departamento de matemáticas y una de sus buzos es la teoría de números y en particular los trabajos de Euler y Gauss y todos estos grandes matemáticos que empezaron a desarrollar la teoría de números, ¿no? Sus teorías de números, sus cursos de teoría de números son pues muy queridos aquí en la facultad y apreciados aquí en la Facultad de Ciencias. El título de la plática originalmente es evolución del concepto de Pi, pero va a centrarse más acerca de las series infinitas, bueno, series o sumas infinitas que involucran al número Pi. Entonces ahí con ustedes, Julio César. Al final pueden hacer preguntas y me imagino si hay alguna duda a la hora de estar desarrollando el tema, pues se le puede un poco interrumpir, pero poco. Gracias por su asistencia. Bueno, entonces el título, que es la evolución del concepto de Pi, de alguna forma sí es un trabajo sobre historia, pero es un trabajo que involucra de algún modo cómo aparece Pi en problemas de series, que eran problemas que surgen ya de manera muy frecuente y con mucha intensidad y hasta pasión, yo diría, ya a finales del siglo XVII y no se diga el siglo XVIII. Y el objetivo va a ser que lleguemos a la expresión que trabaja Euler, la de la suma del recíproco de los cuadrados. Estoy seguro que muchos saben cuál es la expresión, cuál es la suma del recíproco de los cuadrados, pero vamos a ver cómo lo está planteando Euler. Eso es lo que quiero hacer, cómo lo plantea Euler y cómo él retoma lo que hacen los Bernoulli, lo que va planteando incluso desde antes Pietre Mengel y el mismo Newton, cómo se lo presentan a Leibniz, todo esto, de algún modo cómo lo retoma él. Eso es a lo que quiero llegar. Pero bueno, empecemos. Entonces el problema de las series infinitas, nos ubicamos en el siglo XVII, un problema que desde Mercator en 1668, en la obra que podemos ver aquí, y cabe señalar que todas las obras que voy a poner, todas las pueden consultar, todas están liberadas en la red, todas. La mayoría no tienen traducción, eso sí, se tienen que ir a consultar directo a los idiomas en los que aparecen, pero la matemática ayuda y son libros ya con muchísima anotación. La anotación ayuda bastante para más o menos darle un seguimiento, o al menos ver qué es lo que nos están planteando, de lo que voy a decir aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando Nicolás Mercator? Nos plantea que a través de series, él planteaba que ya se podía calcular lo que ahora diríamos áreas, o sea, lo que era la cuadratura, ¿sí? Cuadrar arcos. Ahora diríamos encontrar áreas bajo ciertas curvas. En particular, él está planteando lo de la hipérbola. No me voy a meter en detalle en nada de ello, más bien es ver cómo evolucionan las inquietudes, más que las ideas, las inquietudes de lo que se estaba haciendo. Después de que lo plantea Mercator, Newton lo lee, Newton se entera, pero él ya había trabajado lo que Mercator está planteando, pero no lo había publicado, no lo había ni siquiera escrito de una manera ya más organizada. Entonces Newton plantea ya un primer escrito, un escrito que actualmente se puede consultar dentro de la obra del análisis, la obra que está aquí señalada, ¿sí? Que es una obra que incluso se puede comprar, se puede consultar en una traducción al español, que está aquí, creo que todavía está aquí en la facultad, y uno de los capítulos es donde él está retomando parte de las ideas de Mercator sobre series infinitas para poder plantear el cálculo de áreas, o cuadrar, pero él ya no lo hace nada más para parábolas, para hipérbolas, él lo plantea para cualquier curva. Incluso existe una edición facsimilar y traducida al español también que se hizo desde hace años de esta parte, ya lo que es la parte del artículo, el capítulo interno ya, que publica la Universidad de Puebla. Esta también se puede conseguir, es una muy buena edición, y está la edición de la UNAM que se puede consultar de la colección Martin. Entonces, bueno, tenemos a Mercator, tenemos a Newton, que ya están avanzando sobre la idea del uso
de series infinitas. Aquí tenemos una parte de la regla 3, de lo que está usando Newton, donde nos está planteando, aquí está en esta parte, y lo hace de una manera muy accesible, pues simplemente dice, dividamos. Se puede ver aquí donde dice, veamos cómo se puede cuadrar o calcular áreas sobre curvas de este tipo, y dice, dividamos al cuadrado entre b menos x, llevémoslo a esta expresión, que se va al infinito, y empecemos a trabajar término a término, ¿sí? Como pueden ver aquí, de algún modo se puede ver ya lo que es la idea de la integral, o lo que va a ser la idea de las funciones, ¿no? La idea, lo que es la fluxión como la función, las fluxiones, el flujo como la función, perdón, la fluxión como la derivada, pero es todo ese concepto que va modificándose ya a lo que entendemos ahora ya como el cálculo diferencial. Pero bueno, no me voy a meter en esta parte, simplemente es cómo evoluciona la idea, es cómo evoluciona la idea de ser infinita y cómo lo va a retomar después los Bernoulli, cómo lo va a retomar Euler. Porque esta es muy bonita, ¿no? Finalmente, para este caso, él plantea que el área finalmente termina siendo el logaritmo, ¿sí? Termina más que se fue a la otra hoja. Termina siendo el logaritmo. Eso es lo que nos termina planteando, que es nada ajeno a lo que ahora trabajamos, pero sí les quería ir contando cómo va evolucionando desde los textos originales de ellos. Entonces luego tenemos a Leibniz. Aquí ahí empieza a haber una parte ahí hasta de medio romanticismo, medio leyenda cuando se encuentra con los Bernoulli, ahorita les digo esa parte. Leibniz se embarca a París, está llegando en 1672, conoce a Huygens, y ya estando ahí le plantea, incluso se dice, pero yo creo que no es tan certero, pero suena bonito, donde le plantea Huygens a Leibniz, que lo pone como a prueba, dicen algunos, en las reconstrucciones históricas, lo pone a prueba, donde le pide que calcule cuál es la serie de los recíprocos de los números triangulares. Y aquí lo de los números triangulares, que algebraicamente son estos, algebraicamente es la suma de conforme se van construyendo los números figurados en lo que corresponde a triangulares, son estos, algebraicamente son estos. Figuradamente, pues recuerden, los han visto los números figurados, son las componentes triangulares, donde las diagonales que se van formando para que vaya aumentando el triángulo son la suma de los enteros, pero algebraicamente es esto. No es nada raro que le haya planteado Huygens a Leibniz esto, porque también se venía de lo que había estado planteando Fermat. Fermat había estado planteando el manejo de números poligonales, estaba la idea, el problema abierto de que todo entero es una suma de números poligonales. Por ejemplo, todo entero es una suma de 3 triangulares, 4 cuadrados, a lo más, perdón, me falla ese término es importante, es a lo más una suma de 3 triangulares, 4 cuadrados, 5 pentagonales y así, todos los poligonales. Entonces no es raro que la idea, la inquietud venía incluso de ver cierta densidad, porque estas sumas también nos pueden plantear ciertos elementos de ver la densidad, en este caso de los números triangulares, pero ya se había estado trabajando, planteando la idea, por ejemplo, el gran problema de los números primos, la densidad de los primos, donde el mismo Euler llegará a que es una serie que es divergente. Esto es muy sorprendente, es una serie que la suma de los recíprocos de los primos es divergente, lo cual no se esperaba. Pero estas resulta que eran convergentes, estas eran convergentes. Entonces le plantea Huygens a Leibniz, algunos dicen que lo pone a prueba a ver cómo resolvía esto, pues Leibniz lo hace de una manera que se ve tan simple, que uno dice que no la habían podido haber hecho antes. Pues lo que hace es lo siguiente, simplemente toma la suma en general, descompone en fracciones simples lo que es esta parte, factoriza, descompone esto, llega a esto y una telescópica, y finalmente se eliminan y llega a que la suma del recíproco de los triangulares es 2. Entonces uno lo ve y dice, pues, fabuloso, pero dice uno, ¿a poco no se ha podido? Pues sí, así pasa siempre, cuando uno ve las cosas ya terminadas, pues pueden verse fáciles. Entonces, algunos historiadores dicen, no, esto le abrió la puerta con Huygens para que lo presentara con otras gentes, como que eso fue su prueba inicial que le pone Huygens a Leibniz, y la pasó muy bien, pero tiene su parte romántica que no
No estaría tan seguro si así sucedió, pero lo que sí se sabe es que sí le planteó la serie, eso sí se sabe, que le planteó ver cómo harías esta suma. Eso sí, ya lo demás queda en duda. Otro tipo de series infinitas lo está planteando Pierre Climengoli en su obra, que también todas estas se pueden consultar, todas, donde plantea también series de este tipo. Esta es muy semejante a la de los triangulares, esta es como que se van derivando y de alguna forma se pueden atacar de manera semejante. ¿Sí? Estas obras se están publicando pues pleno siglo XVII, mediados. Entonces, es conforme va avanzando el asunto, que es a lo que vamos. Vamos a esta, de hecho. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a uno de los Bernoulli. Ya sabían, ya habían demostrado la divergencia de la armónica. Eso ya no había problema, ya no había, incluso desde antes ya se sabía, por cálculos, por aproximaciones, ya la armónica ya se había estado haciendo. Pero cuando atacan esta, la de los recíprocos de los cuadrados, que no nada más es verlo como un asunto de potencias, no, también es verlo dentro del contexto de lo que acababa de decir de los problemas que planteó Fermat, en el 17, que era lo de la suma de cada entero suma de a lo más n números poligonales. Entonces los cuadrados no visto como potencias, sino visto como un número figurado. Entonces también cabía ahí el problema de ver el asunto de qué tan densos también podrían ser los números cuadrados o los triangulares y todo esto, todos estos. Ya se había trabajado aproximaciones, ya no estaban dudando si era divergente o convergente, no, ya no, eso ya no había duda, o sea, sabían que estaba acotado. Pero para encontrar aquí, así como se encontró una expresión tan bonita que era el 2 para la suma del recíproco de los triangulares, igual para la suma del recíproco de los cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? Los Bernoulli lo plantean, uno de ellos lo ataca, el problema y nada más no llega. Incluso se encuentra un capítulo, pero no en las traducciones, eso es lo malo, en las traducciones que yo conozco, bueno, conozco dos, una de las importantes que está en inglés, en el Ars Conjectandi, el Ars Conjectandi principalmente se le identifica con asuntos de probabilidad. Pero trae un capítulo, las ediciones originales, traen una parte donde Jacob aborda el problema de las series. Incluso en la edición original, pues aquí está, aquí no lo dice. En la edición al inglés, la edición inglesa ya no trae esta parte, desgraciadamente. No la trae, no sé por qué los que lo hicieron decidieron o nada más se debe enfocarlo a los temas muy vinculados a la probabilidad. Pero trae esta parte, este capítulo, bueno, es casi un tercio del libro lo que trae la parte de series, donde aborda este tipo de sumas, este tipo de series, y en efecto sí llega que también son convergentes, pero no llega al resultado, no llega. O sea, él se va, su objetivo era 1 entre n al cuadrado, sí aborda estas y se pensaría, nada más que le pongan k al cuadrado, pero tampoco logra llegar a expresiones ya de una cantidad específica, no logra llegar. Incluso pone en el libro, pone esta cita, esta parte, lo escribe, que si alguien, y refiriéndose a la de los recíprocos de los cuadrados, ¿sí? Grande será nuestra gratitud si alguien encuentra y nos comunica lo que hasta ahora ha escapado a nuestros esfuerzos. O sea, pidiendo ayuda para la de la suma de los recíprocos de los cuadrados. Entonces, cuando parecía que la de la suma de los recíprocos de los triangulares que involucraba era 1 entre n al cuadrado menos n, podría parecer que de ahí se podría derivar, pero resulta que no. Entonces, antes de llegar a Euler, pues tenemos aquí los que se fueron quedando también en el camino, en este intento. John Wallis con la aritmética infinitorum, igual lo intentó, ahí viene, dan las aproximaciones, en series dan de que 1.645, dan Bernoulli especifica que el resultado está entre 8 quintos y aproximadamente 8 quintos, incluso Goldbach ya acercándose más a Euler,
da las aproximaciones y nos deja ver que está entre 41 entre 35, 5 tercios, o sea que puede estar acotado por ahí. Donde hay una riqueza enorme por trabajar, cómo llegan a esta sucesión, cómo llega Euler, cómo se va comunicando con Goldbach, es en la correspondencia. La correspondencia entre Euler y Goldbach es una mina de trabajo ahí que se ha explorado todavía poco, y ahí se va dando parte del proceso de cómo va llegando Euler a lo que va a ser el resultado ya de 1 entre n al cuadrado la suma. Pero es muy rica la correspondencia, porque se va encontrando cómo van avanzando, cómo va errando Euler, lo que le va comentando Goldbach. Entonces ahí es muy rica la comunicación. Nada más que hay un problema, es un gran problema, que para abordar la correspondencia sí se puede consultar, está liberada incluso en el portal de Euler ARPAG, ahí se puede consultar toda la correspondencia. El problema es que una parte está en latín y lo digamos menos complicado, pero otra parte está entre una mezcla alemán-latín, y es el alemán de Euler, que no era así de lo mejor cuando está en Prusia. Entonces ahí es un problema, ¿sí? No hay traducción, no existe traducción, pero actualmente se puede trabajar de manera conjunta y se podría llegar a cosas interesantes. Entonces les digo todo esto porque sí se puede consultar todo eso, y aún hay mucho por decir en cuanto a la serie a la que vamos a llegar y su relación con Goldbach. Hay mucho que decir todavía. Y eso nada más en cuanto a lo que estoy diciendo de la serie de recíproco de los cuadrados. La correspondencia abarca muchísimo, desde sobrefunción gamma, sobrefunción zeta, sobre muchísimas cosas. Pero no me voy a desviar hoy. Por entonces aparece Euler, bueno, también Stirling y todo, pero bueno, ya no me meto ahí. Stirling, o sea, más de los que le entraron, ha estado la traducción al inglés desde la obra de Stirling, que también todos los que le entraron, pero nadie llegó. Nadie llegó a una cifra que fuera más allá de aproximaciones. Nadie llegó. Hasta que Euler en el 31, un Euler muy joven, en el 31 Euler tendría menos de 25 años, estaba muy joven. A Euler le plantean a Daniel Bernoulli lo que había estado haciendo tanto ellos como Leibniz. Le plantean y le dejan ver que no se había podido llegar a una cifra más explícita, que no fueran aproximaciones. Porque aparte cabe decir que sí, podían llegar a las aproximaciones, pero ahorita van a ver, se necesitaban miles de números para poder llegar a un decimal más en la aproximación. Entonces le plantea a Euler lo que había estado haciendo Jacob, y le plantea que había trabajado con base en esta desigualdad que, si se fijan, tiene que ver con la del recíproco de los triangulares, tiene que ver con esto. Le plantea que se podía acotar, que ya se sabía que esta era igual a 2. Entonces ya se sabía que esta era del recíproco de los triangulares y esta va a ser mayor que esta. Entonces no había problema, ya se sabía que la suma de los recíprocos de los cuadrados era menor igual que 2. Eso ya no había, incluso para cualquier otra potencia, esta iba a disminuir todavía más rápido y esta se conservaba. Entonces, conforme cambiaran aquí la potencia, claro, siempre y cuando fuera mayor, bueno, ya estaba la del 2 para mayor que 3, la del 1 no, porque saben que es la armónica, pero entonces iban a quedar acotadas. Eso ya no había problema con que no eran divergentes, eso ya no había problema, no era el problema. El problema era que cuando se ponen a ver, incluyendo al mismo Euler, a tratar de hacerlo por vía de sumas parciales, ¿qué es lo que hacen? Que pues entre 10 términos y 1000 términos, apenas si se pudo llegar, y aquí lo puse marcado, porque estos no son los únicos que sí son ya la aproximación real. Los otros términos ya todavía no son, y ya se habían usado 1000 términos. 1000, y apenas se tenían 2 dígitos de la aproximación real de la suma del recíproco de los cuadrados, apenas 2. O sea, las sumas parciales no iban a llevar a tratar de plantear un cierto patrón de comportamiento y de ahí tratar de deducir algo, que sí llegaba a funcionar. Digo, el mismo Euclides, los mismos griegos lo hacen cuando calculan
cómo podría ser la forma, ni siquiera una aproximación numérica, no, la forma general de los números perfectos pares, por ejemplo. Les bastó con 4 números para ver un patrón de comportamiento de los números perfectos pares. Les bastó con 4 ver más o menos cómo se comportaba, y de ahí proponen una forma general y después demuestran que todo número de esa forma en efecto era un perfecto par. Pero aquí usaron 1000 números, y con 1000 números no iban a llegar a nada que les pudiera dar un cierto patrón. Pero obviamente Euler no era de los que iba a estar trabajando aproximaciones numéricas nada más. No. En su artículo del 31 que estoy poniendo acá, todos estos artículos se pueden consultar, y muchos, pero no la mayoría de su obra está traducida. No, nada más dejémoslo en muchos de sus más de 800 trabajos, pero en muchos yo creo que no llegan ni a la mitad que están traducidos. Creo que este sí está traducido al inglés. Entonces este artículo, que se publicó hasta el 38, pero lo escribe en el 31, empieza planteando el uso del logaritmo, la serie del logaritmo 1 menos t. ¿Y qué es lo que hace? Plantea el logaritmo 1 menos t y luego plantea el uso de esta integral. A partir de aquí pueden empezar a encontrar un montón de huecos que dirán, ¿y qué demostró? Que era una integral impropia, o demostró que tal, que partir la integral en diferentes términos se podía sumar, o sea, integrarlos sumando. O sea, no, todo eso no lo demostró. Lo iba a usar, ya vendrían otros a cubrir esos huecos. O sea, y aparte era pedir mucho, ¿no? Si la matemática se estaba construyendo ciertas áreas, entonces no se le podía pedir que aparte justificara todo. Entonces, si iba a haber una serie de huecos que podrían desde ahorita decir, a ver, ¿cómo demostró esto? No lo demostró. Pero sí llegaban los resultados. Ya vendrían otros a cubrir esos huecos. ¿Qué es lo que hace Euler entonces? Plantea el uso de esta integral. Y algunos dirán, ¿y de dónde la sacaba? Pues hay partes que no dicen. Es como en la famosa función beta, cuando va a deducir lo que es la función gamma. En el artículo nadie sabe, simplemente avienta las integrales, lo que ahora conocemos como las funciones gamma, las funciones beta, las avienta, y a partir de ahí deduce lo que va a ser gamma. ¿De dónde la saca? No se sabe. Aquí avienta la integral, sustituye el logaritmo, trabaja aquí las cuentas, que ya las vamos a poner aquí, integra y llega a esto, ¿sí? Integra y llega a esto, están los valores. Guardemos esta por un momento, llamémosle asterisco. Entonces, ¿qué nos está planteando? Tenemos que la integral la podemos ver en estos términos, ¿sí? Guardémosla ahí un momento. Entonces, hasta lo marqué aquí en verde porque dije, lo hace de dos maneras. O sea, la manera en que va a abordar esa integral es de dos maneras. Una manera. La segunda manera es, vuelve a tomar la integral, hace un cambio ahí de variable y empieza a trabajar aquí el cambio. Aquí desarrolla la serie en series, el 1 entre 1 menos z, que es esto, conserva el logaritmo, va a partir la suma, la va a partir en diversos términos, que ahí podríamos decir, sí, a ver cómo justifica. No lo va a justificar. Y llega a esto, ¿sí? Plantea esto, aquí vienen varios pasos, en fin, ahí sobre todo de acá para acá me los brinco. Aquí va a integrar por partes. Muchos dirán, sí, ¿cómo le hizo? Sí, lo hizo y no lo justifica, pero es integración por partes. A lo que llega es que factoriza y llega a esta expresión. Llega a esto, en el intervalo 1, 1 medio. Va a seguir desarrollando, evalúa y llega a esto. Esta es la segunda expresión, es la segunda expresión de la integral. Pues acuérdense de la primera, que era esta, llega a esto, y luego llega a la segunda. E iguala, dice, pues vamos a igualar los términos, este término gigantesco y el otro. Lo iguala, hace ahí las operaciones adecuadas. Esta parte muchos dirán, sí, ¿cómo se voló esto así nada más? Pues actualmente usaríamos L'Hopital, usamos algo de eso, pero él se lo voló, simplemente consideró, pues esto lo podemos volar, que a la fecha sabemos que sí no lo podemos volar. Pero él simplemente no dijo nada y lo vuela, este término, por eso ya no aparece acá. Reagrupa y llega a esta expresión
Y unos dirán, sí, pues quedó peor el asunto, no está llegando a una forma más numérica, algo más específico, que no es una aproximación. Llega a que la suma del recíproco de los cuadrados es esto. Pues sí, ese es su primer resultado, que está más horrible que pues, cualquier otra cosa, pero no. Su primera aproximación es que si trabajaba con esta, en lugar directamente con esta, pues ¿qué creen? Que le bastaba, fíjense, bueno, esta parte es donde digo que se va volando cosas, pero con esta expresión, con esa nueva suma, le bastaban 14 términos nada más de esa suma para llegar a 6 aproximaciones. O sea, lo que necesitaron de la otra manera, 1000 sumandos para llegar apenas a 2 de estos correctos, aquí le bastaron 14 a Euler, nada más 14 elementos de esta suma para llegar a 6 decimales correctos de la suma del recíproco de los cuadrados. O sea, ese fue el primer gran avance de Euler, que sí, no llegó todavía, pero su aproximación le bastaban 14. Imagínense los miles que se necesitaban de la forma original para llegar a 6. Se necesitaban miles y miles y miles, que a ver quién lo iba a hacer. Pues aquí le bastaron 14. Lo que hacía es que este término hacía que la convergencia fuera mucho más acelerada. Eso era clave este término, las potencias de 2. Eso era clave en los denominadores. Pero sigamos con Euler. Pero todavía no llegaba, aún no llegaba. Finalmente va a llegar al valor. ¿Cómo va a llegar al valor? No me quedo. Va el otro término, ¿cómo va a llegar? Entonces, primer paso en aquel artículo es que llega a una mejor forma de aproximar los decimales de esa suma. Y van a decir, bueno, ¿y pi? Se supone que es el día de pi. ¿Dónde está pi? Sigamos. Para la siguiente forma que va a plantear, es usemos esta serie. De esta serie plantea usar esto. No está haciendo nada novedoso. De esto plantea esto. Y esto, aquí quedan todavía más huecos, muchos más huecos que van a decir, ¿a poco se puede esto? ¿A poco se puede el otro? Pues sí, de alguna forma sí se puede. Y si hay pasos no tan justificables, sí llegó al resultado. Y total que ya se demuestre de otra forma. Llega esto y nos dice que esto es igual a seno de x entre x. ¿Sí? Es decir, esta serie dice es seno de x entre x. Y nos plantea que para que esto sea 0, entonces el seno de x tendrá que ser 0. Y esto va a pasar cuando x sea k veces pi. Para k que está corrido en esto. ¿Sí? Diríamos, bueno, está bien, no está haciendo algo así tan sorprendente. Pero de aquí nos dice, entonces quiere decir que esto lo puedo escribir de esta forma en una factorización de binomios de acuerdo a las raíces. Porque si estas van a ser k pi menos k, k igual a 1, entonces me da pi, con menos 1 me da esto, con 2 me da esto, con menos 2 me da esto. Entonces nos dice, estas serían las raíces de esto. Ahí están sus raíces. Ahí están. Y se van al infinito. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pues puedo reagrupar, puedo multiplicar y tengo diferencias de cuadrados, nos dice. Diferencias de cuadrados. Eso quiere decir que, ¿qué plantea? Pues que de aquí podemos desarrollar todo este producto, todo esto. Dice él, pero solamente desarrollemos y agrupemos los que me sirven para x al cuadrado. Solamente, esto se va a seguir, esto se sigue. Pero él dice, solamente necesito reagrupar y crear el coeficiente de x al cuadrado. Nada más eso. Porque aquí estará luego el de x, otras potencias de 2, y seguirán ahí potencias, pero múltiplos de 2, todo se seguirá, esto se seguirá. Pero él nada más le importaba esta, la que me iba a agrupar las potencias de x, las potencias de 2 de x al cuadrado. ¿Y qué es lo que dice? Pues si esto es igual a esto, entonces el coeficiente de acá tiene que ser igual a este coeficiente. Es decir, este coeficiente es este. Eso quiere decir que factorizo y esto es esto. Y por lo tanto, tendríamos esto. Entonces, ante eso, cualquiera dice, ¿qué? A ver,
O sea, es algo tan... Ahora uno lo ve y dice que, o sea, no pudieron Newton, Leibniz, Mengel y los Bernoulli, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Pues era una forma, era esas formas de Euler, así como lo hizo en la otra de la aproximación, cómo partir de una integral, partir de esto y llegar a una mejor aproximación. O sea, estas eran, porque las otras formas, lo que venían haciendo Leibniz, Huygens, Mengel y todos ellos, era a partir de una forma más aritmética, dijéramos. Pero viene Euler y viene con una visión analítica, pero viene con una forma totalmente diferente. Ya no las formas aritméticas, algebraicas solamente. Y decir algebraica, pues recuerden que los métodos algebraicos, sobre todo en el 17, apenas venían gestándose. Digo, apenas a partir de Descartes, o sea, no había gran desarrollo todavía. Pero viene Euler con estos nuevos métodos. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Pues aquí aparece Pi con Euler. Aparece esta forma tan sorprendente. Entonces, cuando Euler presenta esto ante los Bernoulli ven esta forma. Bernoulli en su Ars Conjectandi pidiendo ayuda, pidiendo ahí a ver quién lo podía ayudar. Y llega Euler y hace esto. Y sí, podían quedar muchos huecos, sí, eso no hay duda, que había muchos huecos en su demostración. Pero no era lo mismo tratar de llegar a esto, ya que se llegó. Ahora, incluso demuéstrenlo de otra forma, está bien. Pero el que lo quisiera demostrar de otra forma y que dijera, no, yo no voy a cubrir los huecos de Euler. Los huecos de Euler a lo mejor ni siquiera funciona bien. No, yo lo voy a hacer de otra forma, dirían otros. Sí, pero ya saben a qué quieren llegar. Y otra cosa es tratar de hacerlo sin saber a qué quiero llegar. Que es lo que en cierta forma, que aquí todavía no lo sabía, pero es lo que estaba haciendo Arquímedes en el método, ¿no? Arquímedes en el método lo que estaba diciendo es, yo voy a llegar al resultado. Que no sea la forma correcta, eso es otro asunto, pero voy a llegar al resultado y ya sabremos qué tenemos que demostrar. O sea, es como las formas en los cursos de álgebra superior cuando uno va a enseñar inducción y uno dice, a ver, demuestre por inducción que la suma de tal y tal y tal es tal, demuéstrenlo por inducción. No, a lo mejor la pregunta debería de ser, construyan la suma y después que la construyeron, ahora prueben por inducción que funciona. Pero estamos muy acostumbrados a que no se quede aprender. Estamos muy acostumbrados a dar la suma y dicen pruébenla por inducción. No, debería de ser de la otra forma. Súmenlo, primero encuentren una forma y para ver si le pegaron o no a la suma, ahora pruébenla por inducción. Porque sí, nos es más fácil que nos den la suma. Pues eso estaba pasando acá. Euler ya nos dio la suma, ya no la dio. Pues ahora si a alguien no le gustó la forma en que lo hizo o encuentra demasiadas inconsistencias, pues pruébelo de otra, pero ya es más fácil saber a qué quiero llegar. A lo que pasaba antes, que estaba Bernoulli pidiendo ayuda de a qué quiero llegar. Esa era otra cosa. Pero llegando a esta forma, pues esta forma, pues la podemos identificar con esto. El grandioso producto de Euler, que esta venía siendo finalmente un caso particular de esta. Este era un caso particular. Euler aquí avanzó de un modo enorme. Esta es la función Z de Euler. Es la que luego van a retomar. Euler primero dice, esto funciona y obviamente esto diverge, por lo tanto esto diverge, y de pasada quedó otra forma de demostrar la infinitud de los primos. Si esto diverge, por lo tanto esto diverge, por lo tanto para que esto diverja necesito una infinidad de primos. Luego vienen estas para R mayor que 2 y ya sabemos que para R mayor que 2, igual a 2, ahora sí converge. Y luego vendrá Kronecker, vendrá Riemann y dirán, pues sí, pues esto va a funcionar también para los reales, para los complejos. O sea, aquí se estaba gestando también lo que va a ser la función Z de Riemann. Luego vendrán las extensiones analíticas y vendrá todo el rollo para lo que va a desembocar en la hipótesis de Riemann. Pero si cambiamos esta por 2,
Si cambiamos esta por 2, la R, entonces resulta que pi al cuadrado entre 6 también tiene esta expresión. Pi al cuadrado entre 6 termina también viéndose como una expresión de recíprocos de cuadrados de primos en un producto. O sea, termina siendo una cosa maravillosa también. Pi al cuadrado entre 6 queda en términos de productos de primos. Es una expresión también muy bella. Y también viene, que ya no la puse aquí, la expresión de lo que va a ser una de las aproximaciones de 2 entre pi de Wallis, un producto de Wallis. Y en fin, a partir de esto se viene una serie de igualdades donde interviene pi para otro tipo de series o otro tipo de productos importantísimas en la teoría de los números. Después van a venir los números de Bernoulli. Aquí de mucho de lo que se desprende de esta expresión y de lo que va a ser la función z. Va a intervenir ya con todo esto. O sea, las implicaciones de esto que llegó Euler fueron enormes, y el papel que terminó jugando pi. Las demostraciones hasta la fecha podríamos tener, o sea, hasta la fecha seguimos encontrando, si revisan los artículos, hay muchos artículos donde se ha demostrado esta igualdad. Artículos donde han seguido retomando esto. O sea, un montón de artículos. Algunas dicen, otra demostración, una demostración fácil, una demostración corta, una demostración simple, o sea, siguen. O sea, la inquietud y el gusto por seguir demostrando esta expresión no ha terminado. Cualquier artículo de los que estoy pasando aquí, si a alguien le interesa, le puedo dar la referencia. Todo esto se puede conseguir, todo lo que he puesto aquí, todo se puede conseguir en revistas. Algunas quizás no están liberadas, pero desde la red UNAM se puede entrar a ellas. Bueno, este lo puse al final porque igual se puede consultar en la versión de la obra de Wallis. Y pues bueno, el término pi, que es el día de pi hoy, pues cómo lo termina presentando, usando Euler en un desarrollo tan importante como la suma del recíproco de los cuadrados, la función z y todo esto. Muchas gracias. Mi portada no fue nada bonita, pero... Bueno, si tienen algún comentario, una pregunta. Bueno, un comentario de las series estas para sacar, a reducir ahí el número pi, siguen también creciendo. Hay también muchas series nuevas que sirven para aproximar a pi y que sirven también para calcular más fácilmente pi. O sea, en vez de tener ¿cuántos humanos? Como 1000 para que se les echó a mano Euler para calcular los primeros 2 dígitos. Ahora las nuevas series esas usan poquitos números, poquitos términos para encontrar muchos términos del número pi. Y bueno, esas series son las que usan las computadoras para desarrollar o para encontrar millones de dígitos del número pi, ¿sí? Entonces yo le traje a César una tarea que encuentre el dígito 75. Bueno, por ejemplo, el dígito de 16 en la serie de pi aparece, no va a aparecer en 3.1416, es falso, ¿no? La primera vez que aparece 16 es en la posición 40. 40 el 1 y 40, y 1 el 16. La primera vez que aparece, bueno, y luego ya aparece muchas veces 16. La primera vez que aparece 16 y luego 09 es en la posición 396. ¿Sí? Y es la primera vez, y luego se repite. Por ejemplo, en la posición 75.622.376 vuelve a aparecer el 1606, pero seguido del 1965. Bueno, esos números solo César los comprende. El 1609-1965. ¿Y la tarea que vas a dejar? Es eso que... ¿en qué posición estaba ese número? 1609 1965, que tiene que ver con César.
en la 75 millones 622 371. 1965, fue cuando nací. Exactamente la fecha de su nacimiento. Bueno, César, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.